Hermanos, pueden ocupar sus lugares. Qué bendición estar esta mañana, ¿cierto? Estamos alegres, estamos agradecidos con nuestro Dios esta mañana. Yo le invito a que tome ahí su lugar. Y hermanos, pues la bendición más grande que tenemos es que el Señor nos ha rescatado, nos ha salvado, ¿cierto? Y hermanos, hemos estado hablando en los últimos domingos acerca de un hombre de oración como es Nehemías y que apelaba siempre a las promesas de Dios. Y yo quiero comenzar esta mañana pidiéndoles que me acompañen al Salmo 136. Este salmo es un salmo hermoso donde exalta la bondad de nuestro Dios. Y quiero que siga ahí con su vista, ponga atención ahí a su vista. El Salmo 136 dice: alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno, dice, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Y quiero que leamos juntos el versículo 4 que dice: al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. ¿Creemos en este Dios que hace maravillas? ¿Creemos en este Dios que para siempre es su misericordia? Pues, ¿qué creen, hermanos? Hoy yo no voy a predicar. Tenemos un invitado, alguien especial que voy a pedir que pase al frente. Y hermanos, antes de dar indicaciones, usted recibió ahí un cubrebocas. Le voy a pedir que lo porte, por favor. Si alguien necesita, levante su mano, por favor, porque es muy importante este tiempo. Vamos a dar algunas indicaciones. Hermanos, acabamos de cantar Milagros veremos hoy. ¿Lo cantó realmente creyendo eso? ¿Qué le dice esto, hermanos? Y me voy a hacer un poquito al costado por precaución para el pastor. Y aquí van las indicaciones. Nuestro pastor, hoy el Señor le ha permitido venir aquí a la iglesia, al templo. Su anhelo, quiero decirles que está autorizado el que esté aquí bajo ciertos lineamientos. Nuestro pastor todavía está en etapa de recuperación y él, de hecho, no puede estar en lugares donde hay mucha gente y mucho menos estar ahí conviviendo con mucha gente. Y es por eso que por amor y por protección y obediencia es que estamos usando este cubreboca, porque tal vez no estemos enfermos, pero sí tenemos microorganismos que nuestro pastor no tiene y que puede ser de verdad de alto riesgo para su salud y para su recuperación. Así que yo les vamos a pedir, hoy lo vamos a escuchar, pero sé que nos morimos de ganas por abrazarlo, pero no podemos. Sé que nos morimos de ganas de estar con él, haciéndole círculo y platicar, y no podemos. Así que por amor a nuestro pastor, que creo que es bastante grande, no el pastor, el amor, es que podemos seguir estos lineamientos. El pastor va a compartir esta mañana, terminando la prédica se va a ir a su casa. No puede ahorita saludarnos, no puede ahorita estar rodeado de gente. Y simplemente, hermanos, tenemos que hacer esto por obediencia, por prescripción médica y, como le dije, por amor a nuestro pastor. Así que, pastor, bienvenido nuevamente. Es tu tiempo y bienvenido de vuelta a casa. Que el Señor te bendiga.
Muchas gracias. Le doy toda la gloria a mi Dios. Estoy muy, muy contento de estar con ustedes, hermanos, de verdad. No saben cómo los extrañé y cómo presioné a la doctora para que me diera la luz verde. Muchas gracias, hermanos. Les amo en el Señor, los extrañé muchísimo. Creo que fue más difícil que lo de la operación el domingo a domingo no poder estar aquí y, y comprobé mucho del amor que Dios ha puesto en mi corazón por ustedes. Y también he experimentado el amor de la iglesia, todos ustedes por mí, por mi familia, de verdad se los agradezco muchísimo. Y creo que quiero aprovechar estas primeras palabras con ustedes para darle la gloria a Dios por darme una segunda oportunidad de vida, que haya usado a Jos para que fuera ese medio. Ahora tú y yo somos uno mismo, Jos, hubo. Podemos cantar ahora, Jos y yo, la otra parte de mí. Y le doy gloria a Dios por eso. Fue un tiempo de espera y fueron muchas cosas que pasaron en medio de esto. Sé que no ha acabado, estoy en la etapa de recuperación y aparte en un proceso nuevo para mi vida, pero en todo esto he visto a Dios y yo estoy seguro de que lo voy a seguir viendo. Y esto ahora, hermanos, será para testimonio de que Dios escucha, hermanos. Dios escucha y Dios está ahí siempre. Y es nos toca siempre vivir estas etapas donde lo teórico se vuelve práctico, donde todo lo escuchado, que suena bonito, romántico y espiritual, adquiere un sentido muy real para nuestras vidas. Y sé que ustedes pasarán por otros escenarios, no todos tenemos que pasar por el mismo, pero en medio de estos escenarios, ver a Dios, hermanos, va a ser la mayor bendición. Así que, hermanos, tomen su lugar. Gracias por este recibimiento que nutre mi alma, que me bendice tanto. De verdad, hermanos, voy a tener que también cambiar muchas cosas. Uno, ya no voy a poder bajar a pasearme aquí. Voy a estar a distancia al menos 2 mesecitos más. Está restringido así. Pero les agradezco mucho el cuidado que tienen y les agradezco mucho todas estas semanas que he podido ver lo que Dios estaba haciendo con esas series que comenzó Rubens, buenísimas, que me dejaron picado con Nehemías, las clases en la mañana, algunas se trababan y me quedé picado con una de Andy que no se grabó y eso hay que hablarlo con multimedia. Y muchas que la hermana Erika, todos los que participaron, hermanos, en la escuela estuve viendo y a distancia, que no es lo mismo, hermanos, de verdad no es lo mismo. Estar a distancia y solo ver las prédicas no es lo mismo. Para quienes se han acostumbrado de repente al virtual, híjole, hermanos, nunca se puede comparar con estar en la casa de Dios. Por eso David lo decía, que prefería estar un día en la casa del Señor. Y hermanos, yo se los puedo decir, de verdad, cuando amas a Dios y amas su casa, ese versículo de verdad tiene un sentido diferente. Porque en serio yo anhelaba estar aquí en la casa de Dios y decía, qué privilegio de mis hermanos que pueden llegar, estar y yo no puedo, ¿no? O sea, un mes no voy a poder estar ahí. Entonces, hermanos, aprovechemos, disfrutemos muchísimo esta oportunidad tan grande de estar sanos, de venir por propio pie, de no tener que tener limitantes, hermanos. Así que agradezcamos a Dios cada día. Amén. Y bueno, quiero compartir con ustedes, hermanos, esta palabra que Dios puso en mi corazón. No tenemos el de diadema, por favor. Ya empezamos mal, Gerard, ¿eh? Híjole. Como que ya tenía paz en mi corazón y Gerard. Bueno, hermanos, pues quiero compartir con ustedes una de las primeras palabras que Dios me dio estando en ese tiempo de desierto. Vale la pena que hoy tengamos esta pausa de las series que hemos tenido con Samuel y vamos a iniciar Primera de Reyes, primero Dios, el siguiente domingo. Vamos a empezar este estudio, pero quiero hacer una pausa antes porque me gustaría compartirte esta primera palabra que Dios me habló y la mencionó mi esposita en su prédica de la semana pasada y quiero que juntos vayamos a Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Ando un poco desengranado, hermanos, así de que voy a ir agarrando vuelo, ténganme paciencia, porque uno en un mes se atrofia. Así que ahorita voy a agarrar vuelo, hermanos. Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Voy a hacer una lectura panorámica. En realidad vamos a
a estudiar del 25 en adelante, pero necesitamos conocer el contexto de esta parábola. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, padre, y fue movido, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en su mano, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había estallado y comenzaron a regocijarse. Quiero que prestes mucha atención, iglesia. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegándose, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, y ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hasta ahí, hermanos, la lectura. Desde los inicios de esta noticia para mi vida, empecé a ser más intencional con la palabra que Dios me daba en mis devocionales. Y empecé a escribir una lista de todos los con los que Dios hablaba y ministraba mi alma en este proceso. Y tengo ahí una lista de incluso uno de los versículos que fue antes de la operación, han sido como cruciales para mi corazón y para este tiempo, pero esto fue de los primeros. Fue un versículo donde Dios trató mucho con mi corazón, hermanos, porque estando en tiempos así, lo mencionábamos antes, ¿verdad? La insuficiencia renal tiene etapas, y yo estaba en las 5, que ya le llaman terminal. Y cuando escuchas la palabra terminal, hermanos, híjole, te imaginarás cuántas cosas vienen a tu mente. ¿Cuántas cosas vienen a tu mente? Y es imposible no tratar esto con Dios y decirle, ¿por qué, Señor? ¿No? Alguna vez les comenté que no tenemos por qué negarnos el decir por qué. Sé que como cristianos siempre decimos, es que no digas por qué, di para qué. Y sí, esa pregunta también tiene que surgir, pero no te niegues el decir por qué. Porque en la Biblia muchos le dijeron al Señor por qué. Y es parte de lo que grita tu alma. Y lo importante es ser sincero con Dios y no morderte la lengua y decir, no lo voy a decir porque no es correcto. Pues si no está en la Biblia como una regla, no deberías de hacerlo tú. ¿Cierto o no, hermano? O hay un versículo que digas, no digas por qué, sino para qué. ¿Si hay un versículo así, hermanos? No, entonces tengo libertad. Mientras la Biblia no me diga que no, yo tengo libertad para decir, ¿por qué, Señor? Y sí, en mi mente, hermanos, si soy sincero, muchas veces dije, ¿por qué yo y por qué no Él? ¿Por qué no aquel que en su vida va a leer la Biblia, que en su vida va a evangelizar, que en su vida va a estar delante de ti? ¿Por qué no Él? Y sí, eran como
esas partes que tenían que salir de mi alma para que entonces Dios dijera, mira cómo estás. Porque por fuera todo bien, ¿no? Sabemos las respuestas bíblicas correctas, sabemos ser correctos espiritualmente, pero precisamente en las pruebas Dios nos aprieta, ¿verdad? Como cuando tú aprietas una pasta de dientes y lo que le sale es pasta de dientes. O sea, cuando Dios te mete en una situación así apretada, va a salir lo que tengas dentro, hermanos. Y obviamente tenía que salir esas preguntas, si tú quieres carnales, si tú quieres poco espirituales, pero tenían que salir, porque ahí es donde Dios trata con tu vida. Y fíjate, el primer versículo de estudio, versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Este primer punto lo titulé En el campo. Porque yo así consideraba mi vida, que yo estaba en el campo. Señor, yo estoy en el campo, yo estoy trabajando en el reino, yo estoy sembrando para tu gloria. A mí me agarraste en esta situación con misiones, con trabajo en la iglesia. Yo estoy ocupado, yo estoy en el campo. ¿Y él estaba dónde, iglesia? En el campo. Esto me dice algo, iglesia. Que cuando nosotros estamos en el campo de batalla, en el campo de la siembra, en el campo de la iglesia, no estamos exentos de todos los procesos que Dios ya tiene preparados para nuestras vidas. Es decir, que estar sirviendo a Dios no es un seguro de vida, no es como, como estoy en el púlpito, soy intocable. Es un seguro para mí, eso es mentira, iglesia. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que hombres muchísimo más conectados, hombres mucho más ungidos, fueron probados. Así que, hermano, creo que la prueba tiene que ser algo que tú y yo sepamos claramente que va a venir a nuestras vidas. Amén. Mira lo que dice su palabra ahí en Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjate cuántas cosas nuestro Señor Jesucristo pasó. Desechado, dice, experimentado en quebrantos, varón de dolores. Y Jesucristo nos pone el gran ejemplo, iglesia, de que siendo Jesús, siendo el sumo sacerdote, como lo escuchamos en la mañana en la clase con Andy, que me quedé a medias, Andy, porque se traba y voy recuperando ahí. Entonces, hermanos, nuestro Jesús pasó por esos procesos. Y en medio del dolor dice que aprendió obediencia. ¿Has escuchado ese texto? Que a través del dolor aprendió obediencia. Así que, hermanos, el dolor es parte de la vida cristiana. El dolor y las situaciones complicadas son parte de la vida cristiana. Fíjate también lo que dice en su palabra y Salmo 126:6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Pero si tú pones atención en este versículo, dice irá andando y llorando. ¿El que qué? El que siembra la semilla. ¿Cuál semilla? ¿Qué es esa semilla, iglesia? La palabra. Tú dirías, no hombre, el que tiene la semilla y la está sembrando y pues tiene el campo abierto y no le pasa nada porque hay una protección para quienes predican la palabra. No, hermano, dice que andará llorando, llorando, porque es parte de la vida cristiana. Es el dolor y el sufrimiento. No tenemos que verlo con un masoquismo ahí malentendido. El dolor, hermano, lo vas a pasar con o sin Dios. Porque dice la Biblia que en esta tierra, que en este mundo tendréis ¿qué? Gran aflicción. Entonces, iglesia, no se trata de que el creyente tiene más aflicciones y el no creyente tiene menos o más. Iglesia, las vamos a tener, pero la diferencia bien grande es más que grande, abismal, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es cuando nos tenemos que agarrar con uñas y dientes. Y hubo ahí una situación de orgullo en mi corazón, porque cuando pasó esto y recibí esa noticia, yo decía, pues Dios, yo no puedo decir, voy a empezar a orar, o voy a empezar a leer la Biblia, o voy a empezar a conectarme más. Yo sentía que yo estaba bien, yo sentía que son cosas que ya hacía.
que yo ya oraba, que yo ya leía la Biblia, que ya la había leído varias veces. El año pasado hice el reto de leerla 2 veces en el año, cuando la iglesia la leía una, y libros, y de verdad buscaba yo llenarme. Pero Dios trató con mi corazón que muchas de esas cosas las hacía por quedar bien, porque pensaba que eso me haría ser más acepto o mejor persona. Y la realidad, hermanos, es que cuando tenemos contacto con la Biblia, no tiene que haber otro objetivo que conocer a Dios, que intimar con Él. Entonces sí, fue un regulador para mi corazón, el comenzar a leer la Biblia de una manera nueva y diferente. Empezar a buscar más intimidad con el Señor, más que cumplir con una lectura, más que sí palomear esa parte. Yo sí leo la Biblia, sí, pero ¿cuánto está impactando? ¿Sigue impactando tu corazón? Y muchas veces me pasó, hermanos, que leía un texto y decía, es que este ya lo leí y ya sé cuáles son las verdades que resaltan. Entonces como que se empezaba a volver poco impresionante para mí la Biblia. Era como, ya, pues es que ya lo leí, estos son los puntos claves, esto es lo que ya me habló hace años, entonces ya no me daban la oportunidad de conocer más de ese texto, porque lo mecanizaba. Entonces, hermanos, efectivamente, el estar delante de Dios no es un boleto de que no te van a pasar cosas. Mateo 10:38 dice, el Y, que no y, toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno. El que no toma su cruz y te vuelve ahí a dar ese susurro en tu oído de tomar la cruz no es algo fácil, es un peso, va a ser un camino doloroso, porque así es el llamamiento, hermanos. El llamamiento a nuestro Dios no es un camino allanado, no es fácil. Dice que el camino hacia el Señor es estrecho, es personal, es difícil, pero es el único camino que conduce al Padre. Es el único camino que conduce a la vida eterna. Segunda de Timoteo 2, 3 al 9. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Palabras de Pablo, ¿verdad? Diciendo, sufro penalidades hasta prisiones. E incluso le faltó ahí a Pablo recordar también todas las tranquisas que le dieron, todas las golpizas. Se acordarán, hermanos, que en varias ocasiones dice la Biblia que dejaban a Pablo tranquilo porque pensaban que ya estaba muerto. Y lo sacaban ahí, afuera de la ciudad, y él se levantaba y otra vez se ponía a luchar en el Evangelio, hermanos. Entonces, algo que tú y yo tenemos que tener en claro es que la vida cristiana y el llamamiento, hermanos, tiene luchas y batallas y baches y situaciones complicadas, familiares, físicas, en todo sentido, económicas. Nosotros vamos a tener muchas batallas, hermanos. Aquí el punto que tenemos que recordarnos es con quién quiero vivir estas batallas. Amén. Y luego vamos a avanzar. En el versículo 26 y 27 dice, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Pero si te das cuenta, hermano, algo que tenemos que observar aquí es que este chico no le preguntó directamente al padre. ¿A quién le preguntó? A un criado, a alguien del personal. Y el del personal lo dijo con sus palabras. Quizá nosotros que conocemos toda la historia de la parábola del hijo pródigo, entendemos que sí le hizo un buen resumen, pero finalmente no le puso un panorama correcto de la situación, sino un pequeño resumen. Y con una pequeña parte de la historia, hermanos, ¿podemos ver lo que realmente es? ¿Con una pequeña parte de la historia? No. Entonces aquí nuestro segundo punto se llama ¿a quién preguntas? Si cuando tú y yo tenemos tantas dudas en la cabeza y en el corazón por lo que estamos pasando, ¿quién es el que responde todas esas dudas?
¿A quién vas para preguntar todo esto? Porque mucho de lo que desconocemos, iglesia, lo que busca Dios es acercarnos a Él para que sea Él quien nos muestre qué está pasando, qué quiere tratar contigo, qué verdades quiere afianzar en tu corazón. Pero cuando empezamos a preguntar a personas incorrectas, te van a mostrar quizá un panorama verdadero, pero corto. Un panorama bajo su criterio. Si tú notas la narrativa del criado es, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Un resumen que deja más dudas, ¿no? Y que con esta historia del criado, definitivamente el hijo se hizo una historia en la mente, con un panorama corto. Y es que ahí es la clave, hermanos, que muchas veces nosotros tenemos un panorama corto de lo que estamos viviendo. Y una persona no te puede ampliar ese panorama. Tú necesitas al que ve todo el panorama. ¿Quién es? Dios, Cristo. Él ve todo, hermanos. Por eso los tiempos de crisis, hermanos, deben de ser tiempos donde encontremos refugio solo en los brazos de Él y que en Él encontremos respuestas, no en nadie más, hermanos. Te lo digo personalmente porque fuimos a ver a quién sabe cuántos doctores antes de. Y todos te dicen un panorama diferente y todos te dicen, no, esto es frialdad, no, esto es aquello, no, sí se puede, no, no se puede, no. Y tantas opiniones que obviamente te confunden más y no sabes si estás haciendo lo correcto. Y lo que Dios quiere es que tú tengas la confianza de que Él te va a decir por dónde y que te va a dar paz para cualquiera de los procesos que decidas tomar. Hay muchos buenos, ¿no? Opciones. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer es afinar nuestro oído para escuchar a Dios. Y que en ese momento sea Dios dictándonos por aquí va. Mira lo que dice ahí en 2 de Reyes 1, 16 al 17. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el 2.º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Por haber consultado a Baal en lugar de consultar a Dios. Y fíjate, tú y yo podemos vernos en este mismo escenario, toda vez que en lugar de consultar a Dios, consultamos a quien sea. Y es que es muy tentador consultar a otros. Muy tentador, iglesia, escuchar la opinión de muchos más. Es muy tentador y mucha gente se acerca con mucha nobleza, con buena intención, a darte un consejo, a decirte deberías probar esto o deberías probar lo otro. Y los doctores te dicen deberías hacer esto, otros te dicen que deberías hacer lo otro. Entonces en ese momento, iglesia, lo mejor que podríamos hacer es consultar a Dios. Tú dime, Señor, guíame, muéstrame hacia dónde. No quiero pasar esto en mi criterio, no quiero pasar esto tomando decisiones en mi persona. Quiero tomar decisiones guiado por el Espíritu Santo. Fíjate, cuando Jesús inició su ministerio, hermanos, Jesús fue movido por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Saliendo del desierto dice que el Espíritu Santo lo llevó al templo. ¿Para qué? Pues para revelar su ministerio. Y de ahí mismo dice, y el Espíritu Santo lo llevó a la cita de Isaías. Mucha dirección del Espíritu Santo para Jesús. Siendo Dios, hermanos, se dejó dirigir por el Espíritu Santo. Al desierto, al templo y a la Escritura. Así que, iglesia, creo que tú y yo tenemos que permitirnos, dejarnos dirigir más que por nuestras emociones, por el Espíritu Santo. Porque en una situación así, de verdad, hermano, es muy fácil dejarse dirigir por las emociones, por la intuición, por la necesidad, por el miedo. Sí, muchas veces, y si lo hago, ¿y qué tal si esa era la respuesta? Y si no lo hago y eso me afecta. No, bueno, de todo piensas. Lo más importante en ese momento, iglesia, es poner pasos firmes hacia Cristo y decir, voy a escuchar su voz. Voy a escuchar sensiblemente su voz. Ahora, ¿dónde la escuchas, hermano? ¿Cómo la escuchas? Biblia solamente. Si no lees la Biblia, no vas a escuchar la voz de Dios. Es más fácil confundirse cuando quieres escuchar la voz de Dios a través de un predicador.
a través de otros medios, iglesia. En esos momentos de crisis, la voz más confiable que tú puedes tener es la Biblia. Es la voz más confiable, porque va a ser más personal. Recuerda que cuando un predicador toma el púlpito, da un discurso congregacional para todos. Pero cuando tú abres la Biblia, iglesia, en intimidad, es un mensaje directo y personal. Y en ese momento lo que más necesitas es una dirección personalizada. Amén. Entonces yo te animo, iglesia, a que tomes tiempos reales con el Señor para buscar su dirección. Jueces 6, 11 al 23. Vamos a hacer una lectura larga. Pon atención, hermano. Sí, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiseirita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Fíjate, primera queja, ¿verdad? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Segunda pregunta, ¿verdad? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y le da una pregunta, Dios, el ángel de Jehová, Jesús, a Gedeón. Entonces él respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Tercera pregunta, hermanos, o cuarta. Tercera, ¿verdad? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de mi casa. Ya me perdí. El menor de mi casa. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas hasta que te traiga la ofrenda. Vamos a adelantarnos tantito. Entonces el Señor consume su ofrenda, recuerda ahí, la consume y dice la palabra de Dios que vuelve a lanzar otro: voy a morirme. Me voy a morir porque vi a Dios. Y Dios le vuelve a responder: no vas a morirte. En todos los diálogos de Gedeón y el intercambio que tiene Gedeón con Dios son preguntas y quejas. Preguntas y quejas, en resumen. Muchas preguntas: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el que nos libró? Fíjate, y eso surge muchísimo cuando pasas una crisis. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está el que dicen que salvó a Egipto? ¿Dónde está? Y son oportunidades del diablo para sembrarte dudas, para sembrarte incertidumbre. Pero ahí tú y yo, hermanos, es donde tenemos que agarrar la Biblia en serio y leer con la confianza de que todo lo que dice ahí se ha cumplido. Y que nutra tu alma, hermano, todos los hechos poderosos de Dios. Digas, en verdad, este es el Dios de la Biblia que no ha faltado a su palabra. Y que lejos de preguntas, tú vayas formando criterio bíblico, convicciones sólidas, que sea inamovible, iglesia, tu fe. Que no tambalees, hermano, porque en una situación así, claro que te tambaleas. Claro que es para ti un mover, un simbrar en tu vida. Y lo que busca el Señor es probar qué tan firme estás. Si te va a mover una tormentita, si te va a mover una situación complicada, o está inamovible en tu corazón la fe por un Dios que cumple sus promesas y su palabra. Amén. Fíjate, vamos a avanzar. Versículos 29 y 30. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Este punto se llama: mírame a mí y míralo a él. Es otro de las partes de la crisis, ¿verdad? Mirar nuestra situación y compararnos. La comparación siempre va a ser un acto carnal, hermano. Cuando te comparas, para bien o para mal. Cuando dices, mira, él sí tiene, yo no tengo. Eso es comparación. Mira, él sí puede, yo no puedo. Comparación. Mira, yo sí puedo, él no puede. Comparación. Hacia cualquiera de las direcciones es comparación y es carnalidad. Y cuando permitimos que la carnalidad, iglesia, tome lugar en nuestras vidas, no va sino a maldecirnos.
Y lo que vemos aquí es a este hijo que había permitido que el rencor y el resentimiento llenara su corazón. Porque dice, he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito. Pero al inicio de la narrativa dice, repartiéndoles los bienes. No solo le dio al menor, también le dio al mayor, pero no lo contempló. En su diálogo él se hizo ver frente a su padre como, yo no tengo nada. Ni un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos. Y vemos nuestra vida dramática, ¿verdad? Vemos como que victimizamos nuestra circunstancia. Y esta es la parte, iglesia, donde Dios quebrantó mi corazón, porque dice, "He aquí tantos años que te sirvo". Y yo lo mismo le dije al Señor. Antes de leer esta parábola, le dije, Señor, ¿hace cuánto que te sirvo? Y es inevitable recordar tantas cosas desde niño a lo que te está pasando, ¿no? El Señor, yo a los 15 años, 16 años, ya lideraba el grupo de jóvenes de mi iglesia. Y desde ahí te sirvo, y te sirvo en la alabanza, y te sirvo en la prédica, entré al seminario, y te servía ya en misiones, y te sirvo, hace años que te sirvo. Y, y entonces empieza a comparar, dice, pero mira tu hijo, que se ha gastado el dinero con rameras, y esa es la comparación, iglesia. Mira aquel cómo vive su vida sin Cristo. Y yo que te sirvo, ¿no? Y siempre está esa parte en donde nosotros creemos que somos mejores y que no nos debería pasar nada porque servimos a Dios, porque estamos del lado del bien. Pero iglesia, que te haga eco en tu corazón. Creer en Dios no es una garantía, iglesia, de que no vas a estar atribulado. Es un engaño creer así. Vamos a pasar por situaciones complicadas. Vamos a decir, oye, ¿por qué? Mira, o sea, puede pasar, iglesia, que tú digas, mira, esa pareja ni siquiera estaba buscando un bebé y tiene un bebé. ¿Cómo? ¿Por qué? Y yo que te sirvo. Y siempre va a ser como esa parte, yo te sirvo. Yo te sirvo. Y se vuelve como tu carta, tu haz, ¿no? Es que yo te sirvo. Sí, bueno, entonces me sirves para que tengas esto, o para que no te pase aquello, o por qué me sirves. Y eso es lo que Dios trató con mi corazón. ¿Por qué me sirves? ¿Me sirves para como tu seguro de vida? ¿Como ese seguro de que no te va a pasar nada? Entonces esa es la razón por la que sirves. Para que te vaya bien, para que te prospere. ¿Para qué me sirves? El servicio tiene que tener una intención, un solo motor, un solo impulso. Amor, gratitud. No debemos, iglesia, servir a Dios sino por. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Oye, Señor, nosotros te servimos, te seguimos, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué nos vas a dar? Y el Señor le dijo, no, pues no hay nadie que haya dejado padre y madre y que no ya esté recibiendo. Y eso me gusta porque le dice el Señor que no esté recibiendo en este siglo y en el venidero. Ya recibes. Y lo mismo le dice el padre al hijo mayor. Tú sí tienes. No hay nada de lo que yo tenga que no sea tuyo ya. Iglesia, algo que ocurre es que somos mal agradecidos. No tenemos gratitud. En ese momento, nuestra necesidad y nuestra aflicción nos ciega a no que de verdad hemos recibido. Nos ciega, hermanos. Entonces, de repente, lo que estamos pasando se hace mayúsculo y olvidamos lo que sí tenemos. Y olvidamos lo que ya hemos recibido, lo que sí hemos recibido. Y eso nos lleva a un rincón muy peligroso llamado ingratitud. La ingratitud, hermanos, es un acto pecaminoso, es un acto muy carnal. No ser agradecidos. Recuerda qué pasó con el pueblo de Israel. Los salvan de Egipto y que quedaban quejas. Les proveían alimento, sustento, la ropa les crecía, el calzado les crecía, nube de día para que no se acaloraran, un remolino de fuego en la noche para que no se enfriaran. Tenían todo, pero seguían quejándose. Porque veían lo que no tenían. ¿Qué no tenían? No tenemos melones, no tenemos puerros, no tenemos carne, no tenemos estas cosas. Empezaban a ver lo que no tenían.
en lugar de agradecer por lo que sí tenían. Y es muy delgada la línea para llegar a ese punto de ingratitud en nuestras vidas. Y en un tiempo de necesidad o de crisis, lo que más debemos de fomentar, iglesia, es la gratitud. Es dar gracias a Dios por lo que sí tenemos. De ahí, Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sí, es una verdad, hermanos. Fíjate, ¿cómo detectar que yo tengo un espíritu de fariseo? ¿Cómo detectarlo? No te lo tienen que decir. No te tiene que decir tu pastor que lo eres o no lo eres. No tiene que decir nadie. Debes permitir que la Escritura te lo muestre. Y aquí hay, no solamente hay muchas más donde hay síntomas de fariseo. El fariseo decía, doy gracias porque no son otras personas. Lo que estaba haciendo el hijo mayor, ¿verdad? Comparándose con su hermano que le había regado. Yo no soy, que empieza a enlistar, ¿verdad? Yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, yo no soy publicano. Empieza a mencionar lo que no es, ¿verdad? Y a sentirse mejor. Pero yo sí ayuno, yo sí leo la Biblia, yo sí me congrego. Iglesia, todo lo que hacemos por y para Dios nunca debe llevarme a hacerme sentir mayor que los demás. Porque el inicio de esta parte dice, muchos que confiaban como justos y menospreciaban a otros. Ahí está un síntoma de fariseísmo. Cuando yo confío en lo que yo hago y con ello mismo menosprecio al que no lo hace. Y iglesia, todos tenemos procesos diferentes, todos. Todos, iglesia, por nuestro contexto, por nuestra crianza, no asimilamos las cosas de la misma manera. Hay muchas cosas que implican para que nosotros podamos entender la Escritura y permitir que el Espíritu Santo nos revele cosas. Hay personas que, iglesia, no han sido tratadas en esa parte de la vestimenta. Vamos a poner un ejemplo muy efímero, muy burdo. Ay, mira, es que esta muchachita viene con el pantalón apretado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es? Pues mira a mí, yo mis faldotas largas como debe de ser. Eso lo trató Dios contigo, qué bueno. Y a ella no, todavía, o no se ha dejado, no sé. Pero tenemos, iglesia, que dejar de compararnos. Este camino es individual como la salvación. Tú vas solo. Me encantó una de las clases de Andy que mencionaba eso. No sé si fue Andy o Miguel, pero mencionaban eso, que la carrera con Dios es yo con Él, no con nadie más. La carrera no es con mi hermano, no, ya le gané. A Rubén, ya, él apenas leyó la Biblia un año. Yo llevo 5 años leyéndola completa. Ya le gané. No, mi carrera no es con él. No, mira, ella sigue usando esa ropa, yo ya no, porque yo sí soy cristiano. La carrera no es con ella, la carrera es en la fe y vas solo. Vas solo. No vas comparándote con nadie. Yo ya predico. Él, lleva más años en el cristianismo que yo y yo ya predico. La carrera no es con él. La carrera es solo. Es contigo mismo. Con Dios. Amén, iglesia. ¿Lo entendemos así? El fariseísmo siempre se compara. Siempre se compara. Mira cómo cría a sus hijos. Mira cómo sus hijos están. Y mira, los míos son así. Okay, la carrera no es con ellos, ¿eh? Cuando tú empiezas a compararte y a mirar hacia los hermanos, hacia la gente, hermano, estás perdiendo el foco. La carrera es contigo mismo. Que digas, mira, allá atrás, el Hugo de atrás era bien pelado, ¿no? O era bien carnalote y ya no. Bueno, entonces le estoy ganando al viejo hombre. Al viejo hombre, hermanos. Eso es lo importante.
que al siguiente año no digas, pues sigo batallando con lo mismo. Sigo siendo criticón, sigo siendo aprensivo, sigo siendo inseguro, porque te estás comparando contigo mismo con el viejo hombre. Dices, no, mira, fíjate, gracias a Dios, el Hugo de allá atrás leía la Biblia 2 veces al año. Bueno, me refiero no 2 veces completas, sino un texto un día, otro texto otro. Pero este Hugo ya la lee completa un año, en el año completa. Sí estoy ganando. Y aparte el Hugo del siguiente año ya ora más. El Hugo del siguiente año busca más al Señor. Eso es lo que te da crecimiento, pero no mirar hacia los lados. Pero yo leo más que tú. Pero yo me congrego más que tú. Yo no falto. Y yo llego puntual. Y yo llego a tiempo. Y yo me salgo a tiempo. No, hermano, la carrera es solos. Tú y yo contra el viejo hombre. Eso debe de quedarse en nuestro corazón. Vas a ser muy feliz tú y vas a evitar el espíritu de fariseísmo en tu vida. Porque, ¿te acuerdas cómo hablaba Dios con los fariseos? ¿Les hablaba bonito? No, ¿Qué les decía a los fariseos? hipócritas. Hipócritas, tumbas blanqueadas por fuera. O sea, es a los que más les habló duro, hermanos. Entonces, eso me debe importar, porque si yo tengo un rasgo de fariseísmo, ¿tú qué crees que Dios me vea diferente? Y diga, ay, bueno, pero bueno, no, él me va a ver igual, es un fariseo. Porque juzga a los demás, se cree mejor, piensa que por lo que hace o deja de hacer, es mejor que los demás. Y eso es lo que tú y yo tenemos siempre que buscar, ese regulador. Señor, no quiero ser un fariseo porque por lo que he leído en tu Biblia, tú no tratas bien a los fariseos, no te caen bien. Es más, no se caen bien mutuamente. Los fariseos no le caían bien a Jesús ni Jesús a los fariseos. Eran religiosos y Jesús, el dueño del universo, y nunca encajaron. Sí había unos fariseos, iglesia, que se convirtieron a Cristo y se humillaron Pero, hermano, algo que tenemos que reconocer es que nadie más está expuesto al fariseísmo que nosotros, los que nos congregamos. Somos los más expuestos al fariseísmo. Los que leemos la Biblia somos los más expuestos al fariseísmo. Los que oramos, los que ayunamos, porque dice, yo sí ayuno 4 veces a la semana, ¿o cuántas veces dice? 2 veces, allá le aumenté. Es que yo ayuno 4, hermanos, soy mejor que este. No, hermanos, usted la carrera es solos. Amén. 2 Corintios 10:12 en la NBI. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Wow, ¿no te parece duro esto? Igualarnos, compararnos, recomendarnos a nosotros mismos, medirnos con su propia medida. Dice, medirnos con nuestra propia medida. Hermanos, hay una sola medida. ¿Cuál es la medida de la que nos tenemos que medir? La de la altura del varón de Cristo. No hay más. No me puedo medir con Javi. No me puedo medir con Rubén. No me puedo medir con Rubén Chapa. Yo se los he platicado en otras ocasiones, hermanos. Yo tengo ese problema desde chavito con la comparación. Y siempre, no, para que predique como tal. No, hombre, para que haga yo tal. Y siempre eso demerita y desprestigia mucho la individualidad y la personalidad que Dios te dio. Claro que nunca vas a ser Dante Gebel porque no eres Dante Gebel y nunca lo serás. Eres Hugo y Dios te dio una personalidad única e inigualable y solo a través de ella Él se va a dar gloria. Siendo Hugo, a mí me encantó una clase de un maestro ahí en el seminario que decía, las ratas glorifican a Dios siendo ratas. Si una como perro, deja de darle gloria a Dios. Porque es rata, le toca ser rata, no como la de rata Tui que decía, ¿a quién engañamos? Somos ratas. Y sí, hermano, o sea, si eres búho, lo glorifica siendo búho. Nosotros somos nosotros y no puede ser otro. A Dios le agrada que seas tú, porque ¿quién te dio esa personalidad, iglesia? Esa mezcla de cosas que te hacen ser tú. Dios. Imagínense a Juanita tratando de ser seria, con la voz bajita, introspectiva. No es Juanita. No sería Juanita. Cada uno fue bendecido con una personalidad y no debemos de fingir la que no tenemos. Esta es. No le vas a caer a muchos, es un hecho. Es un hecho.
Pero muchas veces, iglesia, por caer bien, cambias tu personalidad. ¿Y qué crees que al cambiar tu personalidad, dejas de darle gloria a Dios? Porque no eres tú. Entonces, iglesia, algo que tenemos que ver siempre es, esto es lo que Dios me da a mí y yo glorifico a Dios siendo esto. No soy otro. No me debo comparar con otro. Nunca voy a ser otro. Puedo ser yo, y si decido ser yo y darle gloria a Dios, Dios se va a agradar de mi vida. Amén. No me comparo. Aquí lo dice, y ojalá y te quede un eco de la palabra de Dios. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos. ¿Qué significa igualarnos? Sí, ¿verdad? Imagínate que yo empiece a tratar de igualarme a Jos, que ya tengo refacciones del Jos, nunca voy a ser Jos. Sí, no, nunca voy a ser Jos. Digo que ahora he convivido mucho con Jos, de verdad admiro mucho de las cosas que tiene Jos. Lo admiro. Es humilde, es una persona sencilla, sin poses, sin querer impresionar. Es feliz con su familia, con lo que tiene. Digo, wow, qué padre. Ojalá y ahorita que tengo su riñón se me pase algo, ¿no? Así como de repente empezar a ser como Jos. Pero nunca voy a igualarme a Jos. Es único Jos. Único. Y no nos debemos ni igualar ni compararnos. Dice esto y ojalá te quede como eco. Al medirse con su propia medida. Porque empezamos a medirnos, ¿eh? A medirnos. Y eso pasa, a mí me parece interesante cuando hay junta de pastores y siempre sacan el tema de ¿cuántos miembros tienes? Híjole, a mí como me pica las costillas esas preguntas. Digo, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? O sea, si tú tienes 1000 y yo tengo 100, ¿soy menos? ¿Mi ministerio es menos impactante o el tuyo es más? No, eso compararnos, medirnos, o tener una medida, iglesia, que no sea la medida de Cristo, es carnal, es pecaminoso. Esta carrera es solos, hermanos, es individual. Tampoco te tienes que comparar con tu esposo o con tu esposa, es una carrera individual. Amén. A mí me frustraba. Liz lee muy rápido, muy rápido. Y el otro día leí el libro que me regaló Andy y Migue. Me lo eché en una semana y yo me sentía muy orgulloso por leerlo en una semana. Liz lo había leído en días y ya tenía sus marcas. Ay, no, o sea, lee rápido y se aprende todo. Yo lo leo y de repente, ¿y aquí qué era? No, pues ya no me acuerdo. No retengo fácil. Pero hermanos, no tenemos que compararnos con nadie porque es frustrante. Es frustrante compararte con alguien. Amén, iglesia. Vamos a avanzar. Estamos, si no me equivoco, en el último punto. Y es una palabra que debemos prestarle mucha atención porque es la palabra del Padre. Y tú sabes a quién tipifica este Padre, ¿verdad? Versículos 31 y 32 dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto, que ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y es hermoso, hermano. Vamos a dividirlo en dos partes este versículo. En primer lugar, dice que el padre salió a buscar al hijo. No fue un padre, bueno, él se quiso salir, asunto suyo. No, le importaban los dos. Le importaba el que había pecado, se había perdido y estaba fracasado y regresó mal, como le importaba el que había estado a su lado siempre. Dios tiene interés por nuestra vida. Dios tiene interés. Si surge esa pregunta de, Dios, ¿no tienes cuidado de lo que me está pasando? ¿No te das cuenta cuánto me duele? ¿No te das cuenta cuánto mal? Y Dios sí te responde, sí, sí me doy cuenta y estoy ahí. Y me interesa. Como la del pecador, como la tuya, de que estás en casa. Y le dice esa hermosa palabra, ¿verdad? Tú siempre estás conmigo. Y es tan hermoso que el Señor te lo diga. Tú siempre estás conmigo. Él reconoce, iglesia, todas las rodillas dobladas. Él reconoce tu voz. Él reconoce todos los tiempos que has tenido con Él. Y Él dice, sí, yo te he visto conmigo. No es como el que lo ignora. Y dice, mas era necesario hacer fiesta. Y le empieza a cambiar la mentalidad al hijo, iglesia. Le empieza a mostrar su corazón. Era necesario hacer fiesta
y regocijarnos. Y lo incluye, ¿verdad? No lo hace a un lado, no lo descarta, lo incluye. Regocijarnos porque tu hermano, ¿recuerda cómo se refirió el hermano mayor al menor? Tu hijo. Y luego el padre le dice, tu hermano. Sí, o sea, no te puedes descalificar. Y lo hace parte, hermano, y le dices, tu hermano. Es que es bien fácil, iglesia, en una situación complicada, decir, es que mira ese, ¿no? Y mira aquel. Y Dios nos enseñó a amarlos, no a descalificarlos, no a pensar que debería pasarles algo porque no están en la fe. Pero es muy tentador pero ese, míralo, cómo vive, mira, siempre toma y mira qué hace. Y yo que te sirvo desde hace años, ¿no? Sí, pero nos ubica el Señor, sí, pero yo sí lo amo. Y tú también deberías amarlo. Porque Dios nos enseña a amar al pecador, iglesia. Sí, nos enseña a amar al pecador, no a señalarlo, no a poner el dedo sobre su vida. Entonces le dice, y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermano, fíjate el corazón del Padre, nunca pierde de vista ni a su hijo amado, ni a su hijo mayor, perdón, ni a su hijo menor. Y te muestra mucho del corazón de Dios, hermano, porque Dios es un Dios así, es un Dios que su mirada recorre la tierra y no deja de vernos. Y muchas veces, iglesia, piensas, pues el Señor dejó de verme hace tiempo, como que me dejó en pausa, como que se olvidó que existía, no sé. Pero lo decimos en base a qué? En base a lo que nos está pasando. Porque pensamos que por lo que nos está pasando, Dios nos abandonó. Y no, hermanos, Dios no abandona. Recuerda que este Padre no abandona. Tú y yo quizá experimentamos padres que abandonan, que aún viviendo con nosotros no están presentes. Porque la ausencia del padre, iglesia, no es cuando el papá se va necesariamente. La ausencia del padre en casa es cuando está el padre, pero no está involucrado en tus estudios, no está involucrado en tu vida espiritual, no está involucrado en tu vida sentimental, no está involucrado en nada de ti. Y es un abandono. Y sabes, iglesia, el Padre al que nos hemos refugiado no abandona. Nunca ha abandonado a ninguno de sus hijos. Nunca, iglesia. Así que yo quisiera que tú y yo pudiéramos orar esta tarde y darle gracias a Dios, porque en esta parábola podemos observar el corazón del Padre con dos pequeñas intervenciones, iglesia. Ni siquiera el Padre abarca los mayores diálogos en esta parábola. Pero cuánto del corazón de Dios se revela en esta parábola. Incluso la mayor interacción la tiene con el hijo pródigo que con el hijo mayor. Con el hijo mayor tiene una sola intervención verbal y es en ella donde se revela su gran afecto tanto por el menor como por el mayor. Así que iglesia, ¿qué te parece si se ponen de pie? Vamos a orar juntos. Amado Señor, quiero darte muchas gracias por la oportunidad que me das de estar otra vez en este púlpito. Gracias, Señor Dios, porque tú sabes, Dios, lo que significa para mí estar aquí. Tú sabes, Señor Dios, lo que anhelaba estar en tu casa. Y me has concedido una cosa más, Señor Dios, y te lo agradezco muchísimo. Gracias, Señor Dios, porque tu amada iglesia, Señor, ha venido todos estos domingos, Señor, a escucharte a ti y a buscarte a ti, Señor. Y eso solo habla de un síntoma sano de tu iglesia. Te pido, Señor Dios, que esta palabra simbre nuestros corazones. Tú hablaste tanto a mi vida con este texto, Señor Dios. Tantas veces medité, tantas veces me repetí este versículo en mi corazón, que trajo tanto alivio a mi alma. Y cuando me estaba desviando, recordaba este versículo y volvía a tus pies, Señor. Y yo te pido que esto también se haga efectivo en la vida de mis hermanos. Que cuando ellos pasen crisis, porque dice tu palabra, cuando pases por las aguas, porque vamos a pasar por diferentes aguas, recuerden esta palabra, que aún estando en el campo, podemos pasar por situaciones difíciles. Tú eres nuestro gran ejemplo. Siendo Dios, eras experimentado en quebrantos. Eres varón de dolores. Siendo Dios.
Por favor, Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que nuestro corazón, Señor Dios, te pertenezca. Y si ves en nosotros un poco de fariseísmo, Señor, hay esperanza para nosotros porque Nicodemo, siendo fariseo, te encontró a ti, Señor. Y tú lo rescataste de ese pensamiento que maldice. Haz eco en nuestro corazón de todas las veces que hablaste fuertemente a los fariseos. Hombres que en verdad oraban en las esquinas de las calles, que en verdad leían la Biblia, en verdad se sabían la Biblia de memoria, que en verdad se congregaban sin faltar. En verdad, Señor, se la sabían toda. Y aún así, Señor Dios, no contaban con tu agrado. Y eso puede pasarnos a nosotros, Señor, estando en tu casa, Señor, estando aquí en tu casa, no tener tu agrado, porque vivimos en fariseísmo, creyendo que por lo que yo leo, por lo que yo ayuno, por lo que yo me congrego, por cómo vivo la vida, yo soy mejor que otros. Ayúdame a ver, Señor, que la carrera es conmigo mismo, con mi viejo hombre, con el Hugo que estaba viciado con tantas cosas del mundo. Si sigo siendo el mismo, no he avanzado en la carrera, pero si hoy este Hugo es diferente, estoy ganando. Yo ya estoy ganando la carrera. Pero si no, Señor, no me permitas compararme con nadie más. Te encargaste de hacerme único e irrepetible y es por una razón, Señor Dios. Tú nos hiciste a tu imagen y semejanza. Seres personales, independientes, Señor Dios. Nos diste la facultad de decidir nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y nuestras acciones. Gracias, Señor Dios, por hacernos únicos. Ahora que nuestro corazón, Señor Dios, haga eco, Señor, de tu palabra, para que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Amada iglesia, es una